Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a continuar con el mensaje de hace 8 días, somos herederos. Hemos compartido que somos linaje escogido desde antes de la fundación del mundo, que pertenecemos a la familia de Dios. Dios es tu papá, Dios es nuestro papá, el Padre de los espíritus. Al ser linaje escogido, Él es nuestro Padre, somos hijos, y como somos hijos, Dios nos habla de una herencia aquí en la tierra. Cristo tomó cuerpo y colocó su reino aquí en la tierra. Desde que Él resucitó, es vigente para todo su linaje escogido. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Dios llama. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hoy vamos a continuar para ver cuál es esa herencia. Hebreos capítulo 6, versículo del 11 al 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a repetirlo. En estos 2 versículos nos muestra cuál es la herencia que tiene Dios para todos su linaje escogido. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuál es la herencia que tiene todo el linaje escogido sobre la tierra? Las promesas. ¿Las promesas de quién? Del Dios vivo. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuál es la herencia? Las promesas. Y vamos también a Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Cuando Jesucristo vence, inicia el reino de Dios aquí en la tierra, está establecido ¿sobre qué? Sobre mejores promesas. La herencia son las promesas de Dios. En lo natural, nuestra mente natural, la lógica, cuando hablamos de una herencia, pensamos de algo tangible, algo que vemos. Entonces, la herencia que le deja un padre a su hijo, una casa, unos carros, unos bienes, un dinero, cosas que se ven. Cuando pensamos en la herencia de Dios, quisiéramos cosas que vemos. Pero al linaje escogido, la herencia que todos tenemos son las promesas de Dios. Son sus promesas. Independiente de la situación en que estemos, independiente de la circunstancia en que nos encontremos, en cualquier área de la vida o en todas, cuando Dios te llama para que inicies un proceso de conocerlo a Él y ver esa herencia que son sus promesas. Pero cuando miramos las promesas en nuestra mente natural y terrenal y pensamos en la promesa, uno dice una promesa y no cae en la conclusión natural, eso no se cumple. Porque nuestras relaciones con los demás prometemos y nos prometen y no cumplimos. Por cualquier motivo. A veces no es porque no quiera la persona, se sale de las manos y no puede cumplir. Cuando pensamos en promesas, igual incertidumbre, y más en el tiempo que estamos viviendo.
Una promesa es igual a incertidumbre, eso no es algo seguro, no es algo estable, hablándolo en lo natural. Pero recuerda que estamos hablando es de lo sobrenatural. Y recuerda que el que da las promesas es el creador de todo, el todopoderoso, el que vive en ti, el Dios vivo. El que vive en ti es el que da las promesas. Entonces mira lo que el significado de la promesa. Es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien. Emana de alguien, que es el compromiso adquirido por quien promete. ¿Y qué es lo que compromete a esa persona? La palabra. El compromiso está basado en la palabra, donde la persona empeña su honor o dignidad. O sea que si llegado el momento el sujeto no cumple con su promesa, habrá perdido el crédito o el respeto ante las personas a la cual le falló. Ese es el significado de una promesa en lo natural. Entonces dice alguien, no le crea que se promete y no cumple. Porque la persona ha prometido, el significado dice que pierde el respeto, el crédito ante los demás. Eso es lo natural. Si Dios nos dio la promesa, emana de la voluntad de Él. La promesa la genera es Dios. ¿A quién? Solo al linaje escogido. Las promesas de Dios del nuevo pacto de gracia es solo a su linaje escogido. Para todos los que Él escogió, que van llegando de generación en generación a la tierra, llegamos con esas promesas. ¿Qué sucede? Que todos los escogidos de Dios llegamos a la tierra sin saber, sin conocer que somos escogidos de Él, sin conocer que somos linaje escogido, sin conocer que somos nación santa, sin conocer que Dios vive en nosotros. En un momento de la vida de cada persona, Dios llama. Y eso es muy importante, familia, de cada día valorar que Dios te llamó, porque sobre la tierra vienen muchos escogidos, llegan a la tierra y se van y nunca conocieron de las promesas de Dios a su vida. ¿Y qué significa conocer las promesas en el día a día? ¿Qué genera en la persona? ¿Qué genera en la persona conocer la promesa, saber lo que es y qué es vivir en esa promesa? El privilegio es muy grande porque todos los que estamos aquí congregados, Dios nos ha llamado y nos ha llamado a esa relación con Él para cada día aclarar nuestro entendimiento y el por qué sobre la tierra debemos de disfrutar, de estar tranquilos, seguros y confiados. Y uno mira el entorno, vivir tranquilo y seguro y confiado, como que eso es imposible. Recuerda, imposible para el hombre, pero posible para Dios. Dios te llamó para que conozcas que eres linaje escogido, que tienes una herencia y esa herencia son sus promesas. Las promesas de Dios, no las nuestras. Ahí vamos a aclarar del por qué no debemos de generar una promesa hacia Dios. Hemos crecido con una tradición. El entorno la escuchamos. Nos certifican que la persona prometió y que esa persona cumplió y que por eso ha recibido cosas. O que si Dios le da, Él promete hacer algo para Dios. Cuando vamos a la Biblia nos muestra que las promesas es de Dios hacia su linaje escogido, hacia nosotros. Nosotros no debemos de prometerle nada a Dios. Debemos de conocer las promesas y de poder vivir en ellas y disfrutar de ellas. ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! Porque la promesa la hizo Dios. Hace 8 días finalizamos con un versículo que decía que todo el linaje escogido, Dios nos había hecho actos
para disfrutar de esa herencia. Que todos veníamos capacitados para disfrutar de la herencia. Veníamos con la habilidad, con la capacidad de disfrutar la herencia. Todo el linaje escogido, todos nosotros. No importa la situación, ni lo que pensemos nosotros de nosotros mismos, ni lo que nos digan los demás que dicen que somos nosotros. Es que Dios te llamó y dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Es sobrenatural. Mira, cada vez debe ser más claro que la palabra nos lleva al presente donde sembramos para un futuro. Y el presente vamos a vivir en lo que dice la palabra de Dios, de quién eres tú, de quién soy yo, de quiénes somos nosotros. Lo importante es que hoy nuestra mente es alumbrada por la palabra de Dios y vivimos en esa palabra por fe. El que está en Cristo nueva criatura es. Cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Comienza una nueva siembra, comienza una nueva forma de hablar, una nueva forma de comportarnos, una nueva forma de pensar. Dios guarda nuestros pensamientos. Entonces, lo hermoso es que esa herencia de las promesas de Dios, todos venimos listos a cumplirlas, a disfrutarlas, porque su palabra lo dice. Lo compartimos al finalizar hace 8 días. Entonces, la herencia de Dios son las promesas. Dice, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funcionan las promesas de Dios para disfrutarla y cuál es el beneficio mío de esas promesas? Una promesa es algo a futuro. O sea, aún no lo disfruto. ¿Cómo funciona? Para esto, la Escritura dice que está para nuestra enseñanza. Y hay un hombre al cual Dios coloca como ejemplo para nosotros mirarlo ahora. Hoy vamos a mirar la vida de esa persona, de cómo funcionan las promesas, cómo es que es lo de las promesas, y en 8 días vamos a hablar de nosotros, si Dios quiere, de las promesas ya para nosotros. Hoy vamos a hablar de este hombre, de cómo funcionan las promesas de Dios. Para esto vamos a ver la vida de Abraham. Abraham vivía en la casa de sus padres, su familia normal. ¿Cuándo cambió todo en la vida de Abraham? Cuando Dios llamó. Dios llamó a Abraham. Ahí cambió todo. Abraham tenía una rutina diaria. La Biblia, la historia no dice qué hacía Abraham, pero él tenía su rutina de cada día. ¿Cuándo cambió eso? Cuando Dios lo llamó. ¿Y cómo lo llama? Con promesas. Dios, ¿cómo llamó a Abraham? Con promesas. Es decir, no le entregó las cosas, tómelas, no, promesas a futuro. No le dijo cuándo, un día, una semana, un mes, promesas. ¿Cómo Dios llamó a Abraham? Con promesas. Vamos a mirar Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a volver a leer el versículo 2 y el 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a mirar el versículo 3. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios nos bendijo desde antes de la fundación del mundo a todo su linaje escogido. Pero en Abraham, dice, en ti es la simiente. Simiente es el espíritu. ¿Quién estaba en el interior del cuerpo de Abraham? Un espíritu, linaje escogido de Dios. En ti, en esa simiente, es decir, todos los de la simiente de Dios,
en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso, por fe, Abraham es nuestro padre, para que fuera padre tanto del pueblo de Israel como del pueblo espiritual de Dios. El versículo 2 le dice la promesa. Le dice, haré de ti una nación grande. Una promesa. Segunda promesa, te bendeciré. Tercera, engrandeceré tu nombre. Cuarta, serás bendición. Cuando Dios le da esas promesas, le entrega solo la palabra, la voluntad de Dios. Abraham nunca se le ofreció a Dios y le dijo, Dios, usted tiene la idea de generar un pueblo natural y un pueblo espiritual. Yo le hago esa tarea. No. Abraham no dijo que Dios le bendijera y que lo engrandeciera. Tampoco. Voluntad de Dios. ¿Cómo es la promesa en la parte natural? Una persona emite su voluntad y hace una promesa a la otra persona porque desea. En el ejemplo de Dios, a Abraham le dice una promesa que es para él. Haré de ti una nación grande. ¿Qué le entregó de certificado para que Abraham estuviera seguro de que esas promesas se cumplieran? La palabra de Dios, lo que Dios le dijo, no más. La promesa. La herencia nuestra es la promesa de Dios. Así como Dios le habló a Abraham, cuando Jesucristo vence, nos entrega sus promesas a todos nosotros. Abraham, ¿qué hizo? Abraham escuchó eso y él salió. Abraham no preguntó. Abraham no le dijo, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo es posible? Deme una garantía antes de salir para estar seguro de eso. No. Abraham sencillamente Dios le dijo y él se movió. Dios le dijo y él se movió. Avanzando en la historia, en Génesis capítulo 22, versículo del 15 al 18, vuelve y se aparece Dios a Abraham. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Segunda vez que se aparece Dios a Abraham después de que le ha dado a Isaac. Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir, que iba a ser una nación grande y que iba a engrandecer el nombre de él. Abraham salió con su señora y la señora era estéril. Abraham no le preguntó nunca a Dios cómo iba a ser posible que tuviera un hijo con su esposa si era estéril. Pasaron los años y Abraham siempre tuvo presente la promesa de Dios. ¿Qué genera la promesa? La Biblia dice que Abraham no dudó, sino que se fortaleció en fe. Abraham no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, sabiendo que él era el poderoso, el todopoderoso, para cumplir sus promesas. Cuando él sale, tiene en mente la promesa, recuerda, en mente la promesa, cada día Abraham vivió tranquilo. Abraham vivió seguro, confiado, porque Abraham tenía en mente la promesa de Dios. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande, y Abraham se olvidó de eso. Y no, me toca que caminar e irme, entonces me olvidé de la promesa de Dios. No. Algo que hace la promesa en la persona
es mientras la promesa se hace realidad, la promesa de Dios genera en la persona seguridad, confianza. Lo genera Dios. Recuerda, la promesa de Dios genera en la persona porque Dios llamó. Dios le contó a Abraham. Cuando le cuenta a Abraham, Dios hace en Abraham y Abraham tiene en mente siempre esa promesa. Entonces dice que él no dudó. 75 años, 80, no dudó. 85, 90, no dudó. Abraham sabía de la promesa de Dios y que eso se iba a cumplir. Que él no sabía cuándo, pero se iba a cumplir. Si no dudó, que disfrutaba Abraham cada día. Tranquilidad, seguridad. ¿Cuándo es el reino? Es hoy. Gozo y paz. Y la promesa de Dios que le dio a Abraham es independiente de las circunstancias y situaciones. Circunstancias y situaciones. Para tener esa nación grande necesitaba un hijo y para tener ese hijo, pues la esposa era estéril y Abraham ya con 99 años, la señora entrada en edad también, estéril, y había dejado de ovular. Entonces, posible, ¿cómo ibas a tener un hijo? Pero es que Abraham dice la palabra que él veía eso. O sea, él no negaba que él era viejo, ni la señora, ni los problemas del cuerpo naturales. Él lo conocía, él lo sabía. Pero la promesa está por encima de eso. Abraham es el ejemplo para nosotros de qué es vivir en la promesa. Y vivir en la promesa no significa que Abraham entonces no hacía nada. Como Dios dijo que me iba a bendecir y engrandecer el nombre, pues yo no tengo que hacer nada porque Dios lo va a hacer. Entonces Abraham era un holgazán y todos los días en la hamaca, en la tienda de campaña, todo el día en la hamaca y en la tienda de campaña, que porque Dios lo iba a bendecir, iba a engrandecer su nombre. No, ese es un concepto errado. Abraham tenía que hacer lo que le correspondía a él. Pero él sabía que el que él fuera bendecido económicamente no dependía de lo que él hiciera, sino de la promesa de Dios. Que el tener una nación grande no dependía de ellos, porque es que la esposa era estéril. O sea que dependía era de Dios, porque la promesa la da Dios. No importa el entorno. Abraham tenía en mente la promesa de Dios y eso le generaba seguridad, tranquilidad, confianza. Pasaban los días, los meses y los años. El hijo, Dios se lo da. Y cuando se lo da el hijo, en lo que leímos en Génesis del 22, del 15 al 18, Dios se lo pide. Haga un holocausto. Abraham nunca le dijo, ¿por qué Dios? Dios, ¿usted por qué me promete un hijo, me lo da? Y ahora usted ¿por qué me dice que se lo dé? Explíqueme, deme una razón. No sucedió eso. Abraham tenía en mente la promesa de Dios. Y dice la palabra que pensando que Dios era todopoderoso para regresárselo de los muertos. Es decir, que Abraham estaba seguro nuevamente, tranquilo y confiado, que si entregaba el hijo, si sucedía eso, Dios se lo levantaba porque él le había dado una promesa de una nación grande. Para una nación grande necesita el hijo. Entonces, Abraham subió al monte a ofrecer a Isaac tranquilo, seguro. No fue triste, no fue aburrido, no fue angustiado, no. Porque él tenía en mente la promesa. La promesa de Dios genera seguridad, genera confianza, genera tranquilidad. Porque la promesa de Dios se cumple independiente de los entornos, independiente de las situaciones. ¿Qué nos corresponde? Hacer en cada área lo que cada uno debemos de hacer.
Pero ahí no está nuestra confianza. Abraham le fue y le dio el hijo a Dios, y Dios le dijo: ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. Dice: por mí mismo he jurado. Leemos la palabra, dice que no había nadie mayor por quien jurar. Si Dios es el Todopoderoso, por encima de él no hay nadie ni igual. Entonces, hablándolo naturalmente, empeñó su palabra en él mismo. Recuerda que no cumplir la palabra pierde la reputación. No confíe en él, que eso promete y nunca cumple nada. En lo natural. Cuando conocemos a Dios, Dios está revelando a tu vida. Lo que Dios te está mostrando es que la promesa de Dios se cumple en tu vida independiente de lo que suceda en el entorno, de las situaciones, de lo que se sale de nuestras manos. Abraham no podía hacer nada con su esposa estéril. El anciano, la esposa anciana no podían hacer nada. Eso se salía de las manos. Pero estaba la promesa de Dios. Dios le dijo a Abraham que le iba a bendecir, hablando la parte económica. Cuando Abraham sale, se va con Lot, ellos prosperan, Lot se va hacia lo verde, lo mejor, y cae en Sodoma, y al pasar la historia por allá, entran y cogen a Sodoma y se roban todo y secuestran a Lot. Entonces le cuentan a Abraham: oiga, secuestraron a Lot, lo tienen por allá, que se llevaron todo lo de Sodoma. Entonces Abraham se va a rescatarlo. Lo rescata a Lot, la familia, y se trae todo lo que le han robado al rey de Sodoma y se lo entrega. La historia cuenta que el rey de Sodoma le dijo a Abraham: coja todo. Le entregó el botín: coja todo. Recuerda que Abraham tenía una promesa que iba a ser próspero. Y Dios le muestra la intención, porque ¿quién conoce la intención más profunda de un corazón? Es Dios. Y Dios se la muestra a Abraham. Y Abraham le dice al rey de Sodoma: no, yo a usted no recibo nada, porque usted va a decir que usted me enriqueció. O sea, la intención del rey de Sodoma era mala. No buscaba el bienestar de Abraham, no buscaba que Abraham estuviera bien, sino él jactarse, él decirle: Abraham está bien por mí. Pero Dios le mostró a Abraham que tenía una palabra y que no recibiera eso por la intención del corazón del rey de Sodoma. Abraham no la recibió. Dice: pero ¿cómo está la promesa? Ahí está el dinero. No lo recibió, porque quien lo iba a bendecir a él era Dios. Dios dijo: yo te bendeciré. No importa lo que pase, yo lo voy a hacer próspero. Entonces, vemos que Dios le prometió una nación grande, pero cuando leemos la historia, pues Abraham no vio la nación grande. Abraham vio un hijo, Isaac. Pero él sabía que de ese hijo se iba a multiplicar y iba a llegar a esa nación. Pero él disfrutó de su hijo, de esa promesa, porque era imposible. ¿Qué es la promesa? Que lo imposible sucede, familia. Entonces otro detalle de la promesa. Es que la promesa de Dios es de imposibles. Entonces uno comienza a pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento, porque no vivimos por vista, vivimos por fe. La promesa de Dios. Dios hace el milagro. Suceden cosas más allá de nuestra capacidad, como el ejemplo de Abraham con su hijo. Entonces Dios le cumplió. Entonces Dios nos está mostrando en la historia de Abraham, para cuando llegue el nuevo pacto, lo que estamos nosotros viviendo ahora, que es por fe todo. Cuando Dios dice una promesa, se cumple. Estamos viendo que en la vida de él se cumple la promesa, más allá de lo que esté sucediendo en lo natural. Eso, lo del hijo y la nación grande, se cumple. Vamos a mirar qué le pasó a Abraham en la promesa de que Dios lo iba a bendecir, hablando en la parte económica. Vamos a Génesis capítulo 24, versículo 1. Abraham, Génesis capítulo 24, versículo 1. Dice: era Abraham ya viejo. Aquí ya estamos, ya él está finalizando sus días sobre la tierra. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Viejo y bien avanzado en años.
y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Cómo va finalizando la vida de Abraham? Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. La promesa se cumplió. Recuerda que estamos viendo cómo es en Abraham para que en 8 días veamos las nuestras. Pero si notamos, bien avanzado en años. El proceso de Abraham de ser próspero no fue de la noche a la mañana. Durante toda su vida fue creciendo. Su promesa se cumplió. Vamos a ver sobre esta parte de la economía, otra parte de la historia donde Abraham tiene en mente la promesa. Recuerde esto para en 8 días. Es conocer la promesa, pero no solo conocerla y no tenerla en la mente para cada día. O sea, ¿por qué vivo tranquilo cada día? Abraham, ¿por qué vivía tranquilo? Dios dijo que le iba a dar un hijo, tranquilo. Dios dijo que me iba a bendecir, tranquilo. Él tenía que salir con su ganado. Él tenía que salir. Y a medida que crecía, pues siervos y administrar. Pero él, el versículo dice, y Jehová había bendecido. La bendición de Abraham no dependía por su trabajo, él lo hacía, pero Dios fue que le prosperó. Esa es la promesa. Entonces Abraham, cuando está con Lot, comienzan y van creciendo y van creciendo y van prosperando. Quien tenía la promesa era Abraham. Quien conocía de la promesa era Abraham. Lot estaba al lado de Abraham, disfrutaba, pues por estar al lado de Abraham, disfrutaba de esa promesa. Pero llega un momento donde crecen tanto que los siervos, los de Lot y de Abraham, comienzan a pelear por el territorio. Abraham tiene la promesa. Abraham vivía en la promesa de Dios. Hacía lo que le correspondía. Él trabajaba en la parte de la economía. Él con Sara hacía su tarea todos los días. No importaba que llevaba 10 años, él seguía haciendo su tarea. 20 años, seguía haciendo su tarea, porque había una promesa. Es decir, él nunca dejó de hacer lo que le correspondía, pero no basaba su vida en lo que él le tocaba hacer. Su seguridad no estaba en lo que él hacía. Su seguridad y tranquilidad estaba en lo que Dios le había dicho. Una promesa de hacía años, que volvió y se la repitió luego. La promesa, él la tenía en mente. Entonces le dice a Lot, Lot, escoja. Me voy al lado opuesto que usted escoja. Y Abraham tenía todo el derecho para escoger. Pero Abraham, ¿qué veía? La promesa. Lot, ¿qué vio? Lo que se veía. Lot no podía ver la promesa. Lot era escogido de Dios, sí, pero no era llamado. Lot estaba al lado de Abraham. El que había llamado Dios era Abraham. Con el que hablaba Dios era con Abraham. Sobre la tierra habían muchos escogidos, pero el privilegiado de conocer la promesa fue Abraham. Lot, como no podía ver la promesa, de esa seguridad y esa certeza, Lot, ¿en dónde coloca su confianza? En lo que se ve. Lógico, es natural. Lo que parece mejor, pues voy a estar mejor. Natural, lógico. Pero así no funciona la promesa de Dios. La promesa de Dios funciona en él y se cumple independiente de. Abraham tenía eso muy claro. Dios se lo había mostrado a Abraham. En Hebreos dice, por la fe Abraham. Entonces Abraham sabía muy claro eso. Así él no viera las cosas y pasaran meses y años, él estaba seguro. Recordemos, ¿qué genera la promesa en la persona? Abraham vivió seguro, vivió tranquilo, vivió disfrutando de su vida por la promesa. Lot no sabía la promesa, no tenía esa certeza, esa seguridad que tenía Abraham. Lot ve lo hermoso. Imagínese lo fértil. Lot coge la gente y se va para allá, su gente. Lot, ¿qué dice? Allá voy a ser más próspero que Abraham. Abraham coge el lado opuesto. No hay nada verde, no hay agua. Pero Abraham, ¿en dónde tenía su confianza? En la promesa. Abraham cada día tenía en mente la promesa. Él no se le olvidó la promesa.
¿Qué fue lo que dijo Dios? No se me olvidó qué fue. A vivir por vista, no. Abraham cada día vivió por fe sin saber qué era la fe. Es el ejemplo para nosotros, pero tenía en mente la promesa. Dios dijo esto. Dios me dijo esto. Dios me dijo esto. Y Él es todopoderoso. Él lo cumple. Él lo cumple. Al leer usted la historia de Lot, Lot sale de Sodoma con la ropa que tiene puesta. Salió de Abraham próspero. Salió de Sodoma con la ropa puesta. Abraham cada día, dice el versículo que acabamos de leer, Génesis 24:1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Qué pasó al finalizar? Abraham prosperó en todo. ¿Qué sucedió allá en la montaña que no había agua? Y Lot se fue donde estaba el río y todo verde y hermoso. Es que Dios, donde no había agua, le dio agua a Abraham. Que la promesa se cumple. Si el negocio es ganado y necesita agua, Dios le da agua. Llegar a esa certeza de la promesa, mira, lo que se ve es imposible. Recuerda que la promesa es lo que Dios dijo. Y esa certeza es del llamado, de esa relación personal. Abraham hablaba con Dios, Dios hablaba con Abraham. Tenía esa relación con Dios Abraham y tenía esa certeza de que más allá de lo que él viera, Dios hacía el milagro. Y Dios le hizo el milagro. Dice que Dios le prosperó en todo. Abraham trabajaba, claro, Abraham se levantaba temprano y trabajaba y administraba y crecía y disfrutaba. ¿Quién lo prosperó a él? Dios, independiente de. Lot, ¿cómo salió? Con la ropa. Todo lo perdió. La promesa de Dios se cumple. Y es el ejemplo de Abraham. Avanzando en el versículo 24, Dios le dio a Isaac, recordemos, él lo ofreció porque Dios le dijo, no hay problema, Dios, usted me prometió algo, así va a ser. Avanza y ya Abraham está entrado en años. Pues Abraham era una persona que tenía muchas cosas, él tenía una mano derecha, un administrador de todo. Como cuando José fue el administrador de Potifar o de la cárcel, o José manejó todo lo del faraón. Y el faraón tranquilo y José era el que tenía que administrar todo. Abraham tenía una persona el cual le administraba todo, porque ya había, primero, tenía mucho y segundo, la edad. Entonces tenía esa persona. Le va a hablar a esta persona, a esa mano derecha, que le administra todos los bienes. A esta persona es que vamos a leer el versículo. ¿A quién le va a hablar Abraham? Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Vamos a volverlo a leer. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Tenía Isaac no tenía esposa, Abraham ya finalizando su vida, llama a su siervo y le dice, tiene que ser familiar. Recordemos las familias, cómo se va a multiplicar el pueblo de Israel. Y dice, vaya allá, que Dios tiene la mujer de Isaac. ¿Y por qué? Mira, Abraham está finalizando sus años. ¿Qué le dice al siervo? La promesa. ¿Qué le está diciendo al siervo? Le recuerda la promesa de Dios de muchos años atrás. Abraham la tenía. El siervo dice, ¿cómo es posible que yo vaya y yo cómo voy a saber cuál es la mujer? ¿Y cómo yo voy a escoger la mujer? ¿Cómo no me equivoco? Abraham le recuerda la promesa. No hay problema. Dios lo va a hacer. Porque Dios prometió descendencia. Que esta tierra la va a heredar es mi hijo y va a ser una nación grande. Dios dijo eso, Él juró. Y como Él juró y Él dijo, Él te va a orientar y va a escoger la mujer para Isaac. Y cuando usted lee la historia,
Así fue. Dios le escogió la mujer, la trajo a Isaac. Pero ¿a qué vamos a este versículo? ¿Cuántos años habían pasado de la promesa? Cerca de 60, 70 años. Ya Abraham va a morir, ya está entrado en años. Cerca de 60 y 70 años, y Abraham tenía claro en su mente la promesa de Dios y que él la iba a cumplir. Nunca la olvidó. Le daba tranquilidad. Siervo, vaya usted a traer la esposa, no se preocupe. Dios dijo, así va a ser. El mensaje de Abraham es que siempre hacía lo que le correspondía a él, pero con plena confianza y seguridad en la promesa de Dios, no en lo que él hiciera, en la promesa de Dios, porque Dios la cumple. ¿Cómo cultivó esa seguridad y esa certeza? Dice la palabra que no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Gloria a Dios, relación con Dios. Abraham en ese tiempo era un privilegiado. Recuerda que Lot no lo tenía. Él se fortaleció en fe, sin conocer esa palabra. Pero él en la relación con Dios, usted dijo esto, Señor, así va a ser. Se fortaleció en fe. No dudó por la situación, por lo que decían los otros, por lo que le contaban los otros, lo que veían otros. No. Él sabía que Dios lo había llamado y él tenía en mente la promesa de Dios. Nunca desechó la promesa de Dios. Nunca tuvo en poco la promesa de Dios. No, esa promesa de Dios no se cumplió tantos años y nada. No. Ni la desechó. Siempre la tuvo presente. Y como vemos que llegó la mujer, nacieron los hijos y se fue multiplicando. Y ahí vemos la nación grande, Israel. Siglos, miles de años después, ahí la vemos. Cuando usted ve a Israel, que le cuenten las noticias y usted ve a Israel, tenga en mente, ese es el cumplimiento de la promesa de Dios. Oiga, Dios cumple la promesa. Promesas del nuevo pacto no la está dando una persona. La está dando Dios que te llamó. Y si Dios no llama, no se puede ver la promesa. Si Dios no revela, no se puede ver la promesa. Si no se tiene relación con Dios, no se está firme en la promesa. Mira lo que hizo Abraham, fortalecido en fe en esa relación. El criado llega donde Rebeca y mira lo que le cuenta cuando llega a escoger la mujer. Génesis capítulo 24, versículo 35 al 36. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Vamos a volverlo a repetir. Llega donde la mujer que va a escoger y mira los que les dice a ellas. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Entonces Dios le dijo que iba a engrandecer a Abraham. Engrandecer, mira que está aparte de bendecir, porque luego dice aquí, y le ha dado ovejas. Engrandecer era el nombre, el respeto. Abraham en su época fue un hombre que fue respetado. Dios engrandeció el nombre de Abraham. Pero lo engrandeció que hoy el pueblo de Israel es muy importante el nombre de Abraham. Y para nosotros estamos hablando que es el padre de la fe. Nos está mostrando cómo es descansar en la promesa de Dios. Abraham descansó en la promesa de Dios. Dios dijo que iba a engrandecer su nombre, cumplió. ¿Quién lo bendijo? Dios. ¿Quién le trajo la mujer? Dios. Dios todo lo que le dijo a Abraham cuando salió, se lo cumplió. Es el ejemplo de la promesa para cuando vamos al nuevo pacto y sabemos que la herencia es la promesa. Uno dice, no, yo quiero como algo tangible, la promesa, eso no, eso como que
está como perdido. No, es lo más valioso. Es lo más valioso. Luego dice, Abraham le ha dado a él todo cuanto tiene. A Isaac, el hijo de la promesa. La herencia, ya natural, ¿sí? Pero también la bendición de Dios. En esa época se bendecía al primogénito, por donde venía la bendición, como símbolo. Y Abraham le ha dado todo cuanto tiene, tanto la bendición como la parte natural. Y uno se pregunta, pero Abraham tuvo más hijos. Tuvo uno con Agar, la esclava. ¿Qué pasó con ese hijo? La herencia, era hijo de Abraham, como si que le dio todo a Isaac. Y entonces Ismael, vamos a mirar qué pasó con Ismael, esto que dice ahí que Abraham le dio todo a Isaac. Génesis capítulo 21, versículo del 8 al 11. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Claro, Abraham dice, un momento, Sara, venga, ese es mi hijo, como grave lo que usted está diciendo. Eche la sierva, sáquela. Y al hijo, pues ese hijo mío también. El versículo 9 dice que la razón es que se burlaba de su hijo. A Abraham le pareció difícil eso. Al seguir la historia, miremos lo que dice el versículo 12 al 14. Génesis 21, versículo del 12 al 14. Recuerda que Abraham le dio todo a Isaac. Ese versículo que leímos fue al final, ya de los años. Ya Abraham iba a partir y estaba Isaac solo con Abraham. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Qué le dio Abraham a Ismael, a Agar? Nada, porque el agua y el pan se lo comieron y se les acabó en los días. Por eso el siervo de Abraham dijo, Abraham le dio todo a Isaac su hijo. ¿Por qué? Porque en el versículo 12 dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y en Isaac te será llamada descendencia tanto natural, el pueblo que vemos hoy de Israel, como espiritual, porque Isaac era simiente de Dios, la descendencia. Recuerda que Abraham es nuestro padre como símbolo, ejemplo, esa descendencia de simiente de Dios, de la bendición de Dios. Fuimos bendecidos y venimos por esa descendencia espiritual. Porque Dios dijo eso. Cuando Dios le dijo a Abraham eso, Abraham no le dijo a Dios, Dios, pues yo como que no estoy de acuerdo con eso. Me parece que Ismael es mi hijo y pues que también tiene derecho de dejarle una parte de la tierra, ganado, dejarle cosas, Dios, porque pues es mi hijo. Abraham, sin decir nada, hizo lo que Dios dijo. Hizo lo que Dios dijo. Pero Abraham tuvo más hijos. Abraham le dio todo a Isaac porque es la promesa, es la herencia, es el símbolo de la herencia, de las promesas. Y esa promesa que Dios le dio a Abraham desciende a Isaac. Y esa promesa que le dio a Isaac desciende a Jacob.
Sí, es la promesa. Entonces, Abraham tuvo más hijos. Vamos a Génesis capítulo 25, versículo del 1 al 6. Sara ya ha muerto. Agar la esclava, la sacan y se va errante al desierto. Dios por allá la coge, llama al hijo y hace la nación que le dijo. Pero la descendencia, la herencia, la promesa no era con Ismael, era con Isaac. Isaac se queda con todo, con la promesa también. Espiritual y natural. Parte Sara, queda Abraham solo y Abraham vuelve y toma otra mujer. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinran, Jotzan, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Jotzan engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leumín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura, la nueva esposa de Abraham. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Versículo 6. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente en la tierra oriental. Le dio todo cuanto tenía Isaac. Tanto la promesa de bendecirlo, esa bendición que venía de Dios, es símbolo a Isaac porque era el hijo de la promesa, como todos los bienes. ¿Qué es dones? Los dones es un presente, un detalle, un regalo, algo insignificante. Tome, 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 y los despachaba. Porque Isaac era la promesa y era él solo. Con él era que Dios iba a seguir tratando y toda la herencia era para él. ¿Quién definió eso? ¿Abraham? ¿Sara? No. Dios. Era la promesa de Dios. ¿Qué le correspondía a Abraham y Sara? Disfrutar de la promesa y cumplir lo que decía Dios sobre esa promesa. Entonces, si vemos todas las promesas que Dios le dijo a Abraham, todas se cumplieron. Él las disfrutó y las vivió, y la nación grande nosotros la vemos hoy. Cuando le iba a ser padre de multitudes, se refería como la arena del mar, se refería a todo el linaje escogido, como símbolo la persona que creyó en la promesa de Dios, independiente de todo. ¿Y quién hizo eso en Abraham? Dios. No fue capacidad de Abraham, es el símbolo, Dios hizo en él. Por eso el versículo hace 8 días que finalizamos, que todo el linaje escogidos venimos aptos, capacitados, hábiles para poder vivir como Abraham en esa promesa. La promesa nuestra, la promesa son las del nuevo pacto de gracia, que las vamos a ver en 8 días. Pero el ejemplo es que Abraham, Dios hizo en Abraham eso para que él pudiera vivir en ese nivel. Y dice la palabra que Dios nos hizo actos hábiles, capacitados para disfrutar de la herencia, de las promesas de Dios. Porque vimos que Abraham en su entorno vio muchas cosas para haber dudado. Tuvo muchas situaciones para haber abandonado. Tuvo muchas situaciones para decir, no, Dios, usted ese cuento de promesa, eso no se va a cumplir. Pero no, el ejemplo de cómo es el pacto de gracia de las promesas es Abraham. Para finalizar, vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículo del 13 al 15. Hebreos capítulo 6, versículo del 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. En Hebreos, Dios nos muestra en su palabra que le reveló a Pablo que la promesa a Abraham la alcanzó, la disfrutó, la vivió. Pero mientras se hacía realidad, Abraham vivió tranquilo, vivió seguro, vivió confiado, sin incertidumbre, algo sobrenatural, algo que genera la fe. Y Dios
te ha llamado para que sepas que eres linaje escogido. Dios te ha llamado para revelarte a tu vida. Él se está revelando a tu vida para que conozcas las promesas que Él tiene para tu vida, que independiente de lo que sea, se van a cumplir. Como Abraham alcanzó la promesa, cada uno de nosotros vamos a alcanzar las promesas de Dios sobre esta tierra por el poder de Él, porque son solo milagros cada día para su gloria. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.